La noche envolvía la capilla en un manto de oscuridad, como si el propio abismo se hubiera apoderado de aquel lugar. Las velas parpadeaban débilmente, arrojando sombras danzantes sobre las paredes agrietadas y los bancos cubiertos de polvo. El aire era espeso, cargado con un aura de malicia que se podía palpar. En el centro de la capilla, un altar de piedra yacía cubierta de telarañas, como si el tiempo mismo hubiera olvidado aquel rincón sagrado. Pero no era el altar el foco de la leyenda, sino el oscuro ícono que lo presidía. Allí, tallada en madera ennegrecida por los años, se encontraba la figura del ánima sola. Sus ojos sin pupilas parecían mirar directamente el alma de quienes se atrevieran a enfrentarlos. Una expresión de tormento y desesperación eterna estaba grabada en su rostro, como si cada segundo fuera una agonía sin fin. Sus manos, crispadas en gesto de súplica, parecían implorar por la redención que nunca llegaría. La leyenda hablaba de una mujer joven, condenada por un pecado que ni los más ancianos del pueblo podían recordar con certeza. Se decía que había hecho un pacto oscuro en su búsqueda de amor y poder, y que había pagado el precio más alto posible. Algunos susurraban que su amado la había traicionado, entregándola en sacrificio a fuerzas infernales a cambios de riqueza y prosperidad. Otros afirmaban que fue ella misma quien, en un momento de desesperación y rabia, había convocado a entidades oscuras para vengarse de aquellos que la habían herido. Sea como fuere, la joven fue sentenciada a vagar entre el purgatorio y el infierno, condenada a una eternidad de sufrimiento sin fin. Su alma, una vez pura, ahora estaba atrapada en la prisión de su propio remordimiento. Al adentrarnos en esta capilla olvidada por los siglos, sentíamos la presencia opresiva del ánima sola, como si su dolor emanara de la madera misma. Nos preguntamos si sería posible romper la maldición que la atormentaba, o si estábamos destinados a convertirnos en otra nota sombría en la siniestra sinfonía de su condena. Los murmullos del viento entre los muros de piedra parecían llevar consigo ecos distantes de lamentos y sollozos. La atmósfera estaba cargada con una electricidad temible, como si el mismísimo infierno estuviera a punto de desatarse en aquel recinto sagrado. La leyenda del ánima sola, ahora revelada ante nuestros ojos, nos obliga a enfrentar la cruda realidad de un destino sellado por la oscuridad. Y mientras la noche se cernía sobre nosotros, sabíamos que esta era solo la primera página de una historia que prometía horrores inimaginables en sus páginas subsiguientes. La luna, pálida y ominosa, se asomaba tímidamente por las ventanas rotas de la capilla, iluminando el interior con una luz fantasmal. A medida que la noche avanzaba, los susurros comenzaron a tejerse en el aire, como el susurro de hojas en el viento o el murmullo de las sombras conspirando en la penumbra. Aquella inquietante sinfonía llenó la capilla, envolviéndonos en una atmósfera que era a la vez electrificante y escalofriante. Los ecos del pasado parecían cobrar vida en cada esquina, como si las paredes mismas retuvieran los lamentos de aquellos que habían cruzado el umbral de la desesperación. Nos miramos entre nosotros, nuestros ojos reflejando la misma mezcla de temor y fascinación. Cada uno de nosotros sabía que estábamos siendo testigos de algo más allá de nuestra comprensión, algo que desafiaba la razón y retaba la cordura. Los susurros se intensificaron, adquiriendo una cualidad más nítida y definida. Los susurros se intensificaron, adquiriendo una cualidad más nítida y definida.
Palabras ininteligibles se entremezclaban con sollozos y gemidos, como si una multitud invisible de almas condenadas hubiera encontrado en la capilla su refugio final. De repente, una sombra se deslizó por el rincón más oscuro de la habitación. Era como si el aire mismo se hubiera solidificado en una presencia tangible. Nuestros corazones latían al unísono, llenando el silencio entre los susurros con un tamborileo frenético. Las velas parpadearon, luchando contra una corriente invisible que amenazaba con extinguirlas. El ambiente se volvió gélido, como si el aliento de las almas atrapadas en el limbo se hubiera colado en la capilla, buscando un consuelo que nunca llegaría. Nos atrevimos a mirar hacia la figura tallada del ánima sola. Por un breve instante, juramos que sus ojos sin vida centellaban con una luz fugaz, como si nos estuviera observando, como si supiera que éramos intrusos en su prisión eterna. El tiempo pareció estirarse y contraerse, como si estuviéramos atrapados en un ciclo sin fin de horror y angustia. Nos preguntamos si los susurros eran de advertencia o un lamento, si aquellos que yacían en la penumbra estaban tratando de comunicarse con nosotros o simplemente éramos testigos involuntarios de su condena. A medida que la noche avanzaba, los susurros se desvanecieron lentamente, dejándonos en un silencio denso y opresivo. Salimos de la capilla, pero el eco de aquellos susurros permaneció grabado en nuestros oídos como un recordatorio inquietante de la presencia indomable del ánima sola. La mañana llegó con una pálida luz que apenas penetraba las ventanas quebradas de la capilla. Aún resonaba en nosotros el eco de los susurros de la noche anterior, como un recordatorio inquietante de la presencia del ánima sola. Decidimos adentrarnos en la oscura historia que se tejía en los rincones de aquel lugar olvidado. Siguiendo el rastro de la condena, exploramos los alrededores de la capilla en busca de indicios que pudieran arrojar luz sobre los eventos que llevaron a la sentencia eterna de aquella alma atormentada. Entre los restos de lo que una vez fue un jardín de rosas, encontramos un antiguo diario, cuyas páginas amarillentas susurraban secretos oscuros. Las palabras escritas con tinta desvanecida hablaban de amor perdido y traición desgarradora. La joven que alguna vez fue amada con pasión ardiente era el objeto de una malvada conspiración. La traición estaba tejida en cada línea, el dolor emanaba de cada palabra. A medida que leíamos, se desplegaba ante nosotros la tragedia que había llevado a la condena del ánima sola. Un oscuro pacto que había sido sellado, un pacto que había llevado el sacrificio de un alma inocente en busca de poder y riquezas. La joven, seducida por promesas de amor eterno, se había convertido en un peón en el juego de fuerzas más allá de su comprensión. La traición se había perpetrado en la misma capilla donde ahora nos encontrábamos, y la joven había sido abandonada en su momento de mayor necesidad. La oscuridad se había apoderado de su corazón y su alma había sido arrastrada hacia un abismo sin fondo. Al seguir leyendo, descubrimos el ritual que supuestamente podía liberar al ánima sola de su condena. Sin embargo, el precio era desgarrador, la ofrenda de sangre. Un escalofrío recorrió nuestra espina dorsal al imaginar el horror que aquel acto implicaba. Nos preguntamos si alguna vez alguien había tenido el coraje de intentar liberar al ánima sola, o si la leyenda permanecía como un sombrío recordatorio de los peligros de tamizar en los oscuros abismos del poder prohibido. Mientras dejábamos atrás el jardín de rosas y regresábamos a la capilla, la sombra del ánima sola parecía más tangible que nunca. Susurros de la noche anterior resonaron en nuestros oídos como un eco de aquellos que habían caído
en la misma trampa de desesperación. Nos preguntamos si era posible desentrañar la telaraña de engaño y traición que había llevado a esta condena eterna, o si estábamos destinados a ser testigos impotentes de una tragedia que se repetiría a lo largo de los siglos. La noche caía sobre la capilla como un velo oscuro, envolviendo todo en una penumbra inquietante. La vela que llevábamos parpadeaba débilmente, luchando contra la densa oscuridad que amenazaba con consumirnos por completo. Cada paso resonaba en el suelo de piedra, como si estuviéramos adentrándonos en el mismísimo corazón del abismo. Frente al altar, la figura tallada del ánima sola parecía más real que nunca. Sus ojos sin vida parecían seguir cada uno de nuestros movimientos, como si estuvieran ansiosos por liberarse de su prisión eterna. Su presencia parecía llenar la capilla, haciendo que el aire se volviera más denso y frío. De repente, un susurro rasgado surgió de la oscuridad, llenando la capilla con una vibración palpable. Eran las palabras en un idioma olvidado, en un idioma que nadie pudo recordar, un lamento desgarrador que parecía emerger de lo más profundo de las sombras. Nos quedamos paralizados, nuestros corazones latiendo en sintonía con el ritmo de aquel macabro coro. La vela parpadeó una última vez antes de extinguirse por completo, sumiéndonos en una oscuridad total. Solo podíamos escuchar nuestra propia respiración entrecortada y los susurros que continuaban cada vez más cerca, como si las sombras mismas tomaran vida. Fue entonces cuando vimos la figura, una silueta pálida que se movía con una gracia sobrenatural. No tenía rostro, solo una presencia oscura que emanaba una malicia insondable. La temperatura cayó drásticamente, como si el aliento de la mismísima muerte estuviera entre nosotros. Tratamos de retroceder, de escapar de aquella pesadilla que parecía haber cobrado vida, pero era como si estuviéramos atrapados en un sueño febril. Nuestros movimientos se volvieron más lentos y torpes, mientras la figura se acercaba más y más. Cuando finalmente estuvo frente a nosotros, sentimos una presión agobiante en el pecho, como si el peso de siglos de sufrimiento se hubiera concentrado en aquel momento. Sus manos se alzaron en un gesto de súplica y por un instante pensamos en las manos talladas de la figura del ánima sola. El encuentro macabro pareció durar una eternidad, aunque en realidad fue solo un suspiro en el abismo del tiempo. La figura se desvaneció lentamente en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de frío y desolación. Nos quedamos allí, temblando y sin aliento, tratando de comprender la enormidad de lo que habíamos presenciado. El terror se había grabado en lo más profundo de nuestros huesos y sabíamos que no seríamos los mismos después de aquella noche. La capilla resonaba con un silencio opresivo, como si el mismo aire estuviera cargado de anticipación y temor. Habíamos visto la presencia inquietante que acechaba en las sombras y ahora estábamos decididos a descubrir la verdad detrás de la condena del ánima sola. Revisamos cada rincón del lugar, buscando algún indicio que nos condujera a la clave para liberar a aquella alma atormentada. Fue entonces cuando encontramos un altar secreto, escondido tras un panel de madera carcomido. En él, inscrito en runas antiguas, estaban los pasos del ritual para liberar al ánima sola. El corazón latía con fuerza en nuestros pechos, mezclando la excitación de lo desconocido con el temor de lo prohibido. Aquel ritual demandaba una ofrenda de sangre, un acto macabro que nos dejó helados, pero la urgencia de poner fin al sufrimiento del ánima sola nos impulsó a seguir adelante, aunque fuera a través de la oscuridad más profunda.
Reunimos nuestras fuerzas y nos preparamos para el ritual, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre nuestros hombros. El aire parecía cargarse con electricidad estática, como si el mismo universo estuviera expectante ante lo que estábamos a punto de desencadenar. El ritual se llevó a cabo en la penumbra de la capilla, a la luz titilante de las velas que habíamos encendido. Cada palabra resonó en el silencio como un eco de tiempos olvidados. Sentimos la presencia del ánima sola a nuestro alrededor, como si estuviera observando, esperando. Cuando llegó el momento de la ofrenda de sangre, el corazón latió con fuerza en nuestra garganta. La daga brilló en la tenue luz, la piel se abrió y la sangre brotó, cayendo al altar con un susurro sombrío. El ritual culminó en un estallido de energía, como si el mundo mismo hubiera sido sacudido por un poder insondable. La capilla tembló y el viento huyó en respuesta al acto que habíamos desencadenado. Cuando el último eco del ritual se desvaneció, nos quedamos allí, agotados y temblando. La capilla había recuperado una calma inquietante, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Nos preguntamos si habíamos tenido éxito, si habíamos liberado al ánima sola de su condena eterna, o si habíamos desencadenado una fuerza más allá de nuestra comprensión. La capilla yacía en silencio, como si el eco del ritual aún resonara en las paredes. Nos miramos unos a otros, el temor y la incertidumbre se reflejaban en nuestros ojos. Habíamos desafiado lo desconocido y ahora, en la quietud que seguía al ritual, nos enfrentábamos a las consecuencias. Un susurro tenue rompió el silencio, como una brisa fría que acariciaba nuestros cuellos. Era como si la propia capilla susurrara sus oscuros secretos en nuestros oídos, recordándonos que no éramos más que intrusos en este reino de sombras. Al salir de la capilla, una sensación de opresión nos siguió, como una sombra invisible que se aferraba a nuestros talones. Sabíamos que habíamos cruzado un umbral, que habíamos perturbado el equilibrio entre el mundo de los vivos y el reino de lo desconocido. El destino del ánima sola permanecía envuelto en un velo de incertidumbre, y la duda se aferró a nosotros como una garra helada. Las sombras se alargan en el camino que se extiende ante nosotros, y el eco de aquel ritual macabro resuena en nuestros oídos como un recordatorio constante de los horrores que hemos desatado. No sabemos qué nos depara el futuro, pero estamos marcados por esta experiencia, destinados a llevar el peso de lo insondable en nuestras almas. Estas tinieblas han tejido su hilo en el tapiz de nuestras vidas, y no hay vuelta atrás. Nos adentramos en la oscuridad, conscientes de que lo desconocido aguarda, y ansiosos por revelar sus secretos más oscuros. Cerramos capítulo, pero nuestra búsqueda continúa. Esto fue Cualquier Cosa.